Estimada audiencia, muy buenas noches. Un placer saludarles desde la Biblioteca del Centro Cultural José Martí del Parque de las Américas. A nombre del Centro Universitario Interamericano y el Ayuntamiento de Mérida, les damos la más cordial bienvenida a este primer coloquio de arquitectura, titulado La disciplina de la arquitectura en la conservación del patrimonio arquitectónico. Este foro virtual tendrá el objetivo de dialogar con especialistas e investigadores cuyos trabajos se han enfocado en entender la conservación del patrimonio cultural en relación con el diseño y las distintas ramas de la arquitectura. A continuación, procederemos a la presentación de los integrantes del panel de especialistas para este conversatorio. Nuestro primer panelista es arquitecto egresado de la UNAM, maestro en Intervención Sustentable del Patrimonio Edificado por la Escuela de Arquitectura de la Universidad Modelo de Mérida, Yucatán. Candidato a doctor en Ciencias del Hábitat por la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Ha impartido cátedra en diversas escuelas de arquitectura y diseño como la Universidad Modelo, la Universidad Marista de Mérida y la Universidad Autónoma de Yucatán. Del 2006 al 2008 fue jefe del Departamento de Zonas de Patrimonio Cultural Municipal en la Dirección de Desarrollo Urbano del Ayuntamiento de Mérida. Es miembro fundador de la Asociación Yucateca de Especialistas en Restauración y Conservación del Patrimonio Edificado, ACE. Damos la más cordial bienvenida al maestro José Jorge Lara Jiménez. Nuestra siguiente panelista es arquitecta, egresada de la Universidad Marista con maestría en Arquitectura de Interiores por la Universidad Interamericana del Sureste. Se ha desarrollado en diferentes campos de la arquitectura como el diseño, la construcción y revisión de proyectos. Es docente en arquitectura en materias como teoría e historia de la arquitectura, talleres de diseño y diseño de interiores en diversas universidades. Damos la más cordial bienvenida a la maestra Adriana Quintal Bersunza. Nuestro siguiente panelista es maestro en arquitectura por la UADY bajo la línea de investigación de historia y patrimonio, desempeñándose en los campos de docencia, así como la restauración y la elaboración de museografías y espectáculos multimedia en edificios patrimoniales. También ha participado como organizador de eventos culturales relacionados con el cine para instituciones como el CEPSIS UNAM. Actualmente es coordinador de la licenciatura en Arquitectura de la Universidad Mesoamericana de San Agustín. Damos la más cordial bienvenida al maestro Rafael Alberto Lara Castro. Finalmente, nuestro cuarto panelista es doctor en Arquitectura, docente e investigación de la Facultad de Arquitectura de la UADY, impartiendo clases a nivel licenciatura, maestría y doctorado. Es docente en licenciatura de la Escuela de Arquitectura de la Universidad Marista y posgrado en la Universidad Modelo. Es miembro del SNI Nivel 1 y del Docomomo México, ponente en eventos nacionales e internacionales y ha realizado publicaciones en artículos de investigación y capítulos de libros y revistas, así como editoriales nacionales e internacionales. Damos la más cordial bienvenida al doctor Manuel Arturo Román Kalish. Y para moderar este evento vamos a recibir al maestro Limber Herrera Balam, coordinador de la licenciatura en Arquitectura de Interiores del Centro Universitario Interamericano. Bienvenidos. Muy buenas noches. Antes que nada, quiero agradecer la participación de los panelistas y quien el maestro Eduardo Puga ha nombrado parte del currículo de cada uno de ellos. Sean ustedes bienvenidos a este primer coloquio de arquitectura organizado por el INTER y el Ayuntamiento de Mérida en su Dirección de Desarrollo Urbano. Muchísimas gracias por su presencia. Comenzamos con el nombre del conversatorio o los diálogos de discusión. Se llama La disciplina de la arquitectura en la conservación del patrimonio arquitectónico. Y como premisa, tengo aquí pues cómo entender la conservación del patrimonio cultural en la relación del diseño y las distintas ramas de la arquitectura con otras disciplinas. Creo que es un tema bastante interesante que al público le gustaría conocer por parte de ustedes. En el entendido de que cada centro educativo al cual representamos tiene un objetivo general y en el caso del Centro Universitario Interamericano, en la licenciatura en Arquitectura de Interiores, es el de formar profesionales en el diseño, construcción y optimización de espacios interiores temporales, virtuales, escénicos, funcionales y estéticos. Y sobre todo, como se denomina el coloquio en el cual está inserto este diálogo de discusión,
se llama Construyendo espacios inspirados en la historia. Y sobre todo el hecho de historiar, pues tiene que ver con el tema del patrimonio cultural y sobre todo basándonos en lo que reza la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, la UNESCO, que trata de establecer la paz mediante la cooperación internacional en materia de educación, ciencia y cultura. Define el patrimonio como el legado cultural que recibimos del pasado, que vivimos en el presente y que transmitiremos a las generaciones futuras. De ahí que me permita generar 3 interrogantes, motivo del presente diálogo de discusión. Cada uno de ustedes, distinguidos panelistas, tendrá aproximadamente 4 minutos para responder cada pregunta y el orden de las respuestas será de la siguiente manera. Para todo el diálogo de discusión que vamos a tener, en primer lugar, cuando se haga la pregunta pertinente, será el maestro Jorge Lara Jiménez, posteriormente la maestra Adriana Quintal Bersunza, le sigue el maestro Rafael Lara Castro y por último el doctor Manuel Arturo Román Calich, en ese orden. Bien, entonces comencemos con la primera pregunta y dice: ¿cómo enfrenta la universidad que representas el reto para que los alumnos puedan formarse y trabajar con otras disciplinas afines al tema del patrimonio cultural? Entendiendo que es una multidisciplina, que es una composición no integradora de varias disciplinas en la que cada una conserva sus métodos, técnicas y suposiciones sin cambio o desarrollo con otras disciplinas. Y bueno, pues si no, con la premura del tiempo, ¿verdad? Pues repito la pregunta: ¿cómo enfrenta la universidad que representas el reto para que los alumnos puedan formarse y trabajar con otras disciplinas afines al tema del patrimonio cultural? Cedo la palabra al maestro Jorge Lara Jiménez. Hola, gracias, buenas noches. Muchas gracias al Centro Universitario Interamericano y al Ayuntamiento de Mérida por la invitación. Bueno, es un gusto estar aquí entre buenos amigos, maestros y excelentes especialistas del patrimonio. Comienzo a decir que la Escuela de Arquitectura de la Universidad Modelo comienza funciones hace aproximadamente ya 20 años y desde su inicio plantea 4 líneas de estudio muy marcadas en sus diferentes asignaturas. Estas líneas son la línea de diseño y expresión arquitectónica, la línea de tecnología, donde se abarcan las asignaturas de tecnoconstructivas, el área de urbanismo, donde se abordan los problemas relacionados con la ciudad, y la otra línea de estudio es precisamente la línea de patrimonio, reconociendo que nos encontramos insertos en una región y en una ciudad con una gran riqueza cultural, con una gran abundancia de patrimonio edificado. Se reconoce también dentro de la universidad que a pesar de que se ha estado trabajando desde hace muchos años en la recuperación de este patrimonio, la verdad es que sigue en un constante problema, un problema de deterioro, un problema de transformación y de pérdida. Entonces, dentro del programa de estudios se establecen, digamos, asignaturas obligatorias relacionadas con el área del patrimonio, y a partir de la segunda mitad de la carrera son materias optativas donde los alumnos, aquellos que sientan la inclinación, el interés por abordar los temas de patrimonio, puedan seleccionar estas asignaturas o bueno, pueden estudiar, digamos, de otras áreas. Con base en este resultado, que fue, digamos, muy alentador ver que había un interés, un interés legítimo por los alumnos en estudiar esta problemática. Hace aproximadamente 10 años se crea el área de posgrado dentro de la Escuela de Arquitectura y se plantean 2 programas, 2 maestrías. La maestría en Diseño y Gestión del Espacio Público y la maestría en Intervención del Patrimonio Edificado, donde los alumnos egresados de la licenciatura podían continuar con esta línea para especializarse con el posgrado en patrimonio, pero donde también hemos recibido muchísimos arquitectos que ya ejerciendo en el campo profesional
se acercaban a la institución para, digamos, poderse especializar en el área de patrimonio. También como parte, digamos, del resultado de este trabajo de licenciatura y posgrado en el área de patrimonio, dentro de la universidad existe el área de investigación y dentro de esta área igual contamos ya con algunos docentes, algunos maestros que han estado trabajando el tema de investigación dentro del patrimonio. Se han, de hecho, realizado estos trabajos y publicado ya algunos de ellos. Y también, como parte del desarrollo de la institución, se ha invitado a los alumnos a que sean partícipes de estos trabajos de investigación, tanto en la parte de campo como en la parte de gabinete. Hemos tenido alumnos de licenciatura, alumnos de posgrado que realizan estos trabajos para desarrollar temas personales o colaborar con los temas que estamos desarrollando, ¿no? Y esta es la manera en cómo la institución ha ido reconociendo la importancia de esta digamos, problemática a la que se enfrenta el patrimonio y con la que ha estado otorgando herramientas, ¿no?, para los diferentes especialistas. Hemos recibido tanto arquitectos como ingenieros, antropólogos, arqueólogos, en nuestros programas de especialización dentro de la Escuela de Arquitectura de la Universidad. Muchas gracias. Muchas gracias, maestro Lara. Le cedo la palabra a la maestra Adriana Quintal Versunza, maestra. Buenas noches, muchas gracias igual por la invitación, tanto a la Universidad de Inter como al Ayuntamiento. Y también estoy muy contenta de participar en este evento junto a estos compañeros tan especialistas y entregados a la arquitectura. En el caso de la Universidad de Interamericana, la carrera siempre está, o sea, se llama arquitectura de interiores porque está enfocada justo a la parte como de intervenir ya edificios. Entonces, toda esta parte del patrimonio queda perfecto en nuestro programa y en nuestro trabajo. Las materias de taller y todas las materias en general incluyen esta parte de entender y de pues amar y conservar también el patrimonio. Además tenemos un excelente coordinador que es el que nos ayuda a la parte de trabajar en esto del patrimonio. Muchas gracias, maestra Adriana. Cedo la palabra al maestro Rafael Lara Castro. Maestro. Hola, buenas noches a todos los que nos están escuchando ya en casa y un saludo de nuevo a mis compañeros de la mesa, muy admirados por mí, por cierto. Bueno, en la Universidad Mesoamericana de San Agustín llevamos el plan de estudios de la UNAM y este plan de estudios pues tiene a lo largo de los semestres una línea de historia y también tiene un momento de especialización en los últimos semestres con una línea de patrimonio. Entonces hay alumnos que deciden entrar a esta línea. Yo dividiría esta pregunta en dos partes. Primero, una parte que tiene que ver con lo formativo y que mucho tiene que ver con acercar a los alumnos a tener una experiencia y una relación personal con el tema del patrimonio. Algo que es un error muy frecuente y creo que en nuestra sociedad, bueno, se tiene esa noción equivocada, es que patrimonio es sinónimo de pasado, pero el patrimonio está sumamente vivo y reinventándose y reutilizándose todo el tiempo, ¿no? Por ejemplo, ahorita estamos en un edificio concebido hace décadas para otro fin, y aquí estamos grabando y es bellísimo, ¿no? Y es más bello tal vez que cuando se hizo porque es más extraño, es único, ¿no? El Parque de las Américas, irrepetible, ¿no? Entonces, el patrimonio es una cosa viva. Entonces, a lo largo de los semestres nos enfocamos mucho en que los alumnos tengan esa experiencia de contacto, que lo sientan. Hacemos pues excursiones, en las materias de proyectos tratamos de vincular mucho el tema del patrimonio como contexto, como intervención. Y luego, en las materias de especialización, es donde se da más esta segunda parte de la pregunta que mencionabas, que es cómo se relaciona el trabajar el patrimonio arquitectónico con otras áreas. Bueno, eso me toca también un poquito a mí en particular, porque yo doy algunas de esas materias. Y, por ejemplo, lo que yo puedo aportar en este momento es que en mi vida profesional se desarrolló, o se está desarrollando un poco, a intervenir el patrimonio mediante el uso de tecnologías de la comunicación, o sea, todo lo que son audiovisuales, ¿no? Y es un trabajo precisamente de colaboración con artistas, con gente que maneja estas tecnologías como el videomapping, la iluminación y demás, ¿no? Hay otros maestros que dan clases y relacionan más con el propio tema constructivo
de la restauración, donde igual tienes que colaborar con arqueólogos, con otro tipo de profesionales. Pero yo creo que la base, lo que te permite hacer esas colaboraciones, es tener esa base formativa de interés, de curiosidad, de cariño y de respeto, ¿no?, hacia el edificio patrimonial, ¿no? Muchas gracias, maestro Rafael. Por último, para finalizar esta primera parte de las preguntas, cedo la palabra al doctor Manuel Arturo Román Kalish. Doctor, bienvenido. Gracias, Limber. También agradecer la invitación a ti personalmente, a la Universidad Interamericana y al Ayuntamiento de Mérida. Buenas noches a todos. Sí, al igual que las otras instituciones, en la Facultad de Arquitectura de la UADY, también estamos ocupados en la formación de los estudiantes respecto a esta línea de conocimiento que es la conservación del patrimonio, a través de una serie de materias obligatorias relacionadas con la historia y conservación del patrimonio, así como asignaturas prácticas como son diferentes talleres relacionados con proyectos de conservación y de integración en el patrimonio, además de algunas asignaturas sueltas, vamos a decir, optativas, que también vamos a decir que continúan con esta formación del estudiante, siempre con una caracterización genérica en ellos, pero siempre se les hace énfasis en que el arquitecto no puede estar solo desarrollando un proyecto de restauración o de intervención, tiene que estar siempre rodeado de un equipo de trabajo multidisciplinario e interdisciplinario para que sea una propuesta sólida y congruente, ¿no?, en ese sentido. Pues muchísimas gracias por las respuestas acertadas de esta primera pregunta, ¿verdad? Y pues muchísimas gracias. Vamos a pasar a la siguiente pregunta, aunque ustedes ya comentaron algo acerca de esta segunda pregunta que les voy a hacer. De hecho, ya tenemos algún antecedente. La pregunta número 2 sería, con base en la información proporcionada en el aula de clases, ¿qué métodos utilizas para acercar el patrimonio cultural a los alumnos, ¿no?, a los educandos? Por ejemplo, pues seminarios, cursos, coloquios, como en que estamos insertos, talleres, algunas repentinas, ¿no?, esos simposia que se hacen cada año, invitación a docentes de otras universidades para que nosotros pues nos pongamos, bueno, para que los alumnos, ¿no?, puedan entender un poco más cómo se hace en otros lados. Salidas a sitios de interés, convenios con asociaciones civiles, con colegios de profesionistas, ¿no? En este caso, pues nuestra área es la arquitectura, la ingeniería, con los mismos arqueólogos, ¿no?, etc. Entonces tenemos una gama enorme de dónde poder afianzarnos, ¿no? Entonces, ¿cuál sería, qué métodos utilizan ustedes para que al acercar el patrimonio hacia el alumno, ¿no? Entonces vamos a comenzar de nueva cuenta con el maestro Jorge Lara Jiménez. Sí, muchas gracias. Bien, como decía en mi participación anterior, tenemos la gran oportunidad de estar dentro de una ciudad, una región con una gran riqueza patrimonial. Y esto nos permite que en todas nuestras asignaturas y en todos nuestros programas podamos llevar de manera directa a los alumnos a los casos, ¿no?, a los casos de estudio, los podemos llevar directamente al sitio. El enfoque que le damos a nuestros programas es, yo diría, 70-80% práctico. Hay una parte de análisis teórico, ¿no?, conceptual, reflexivo, que es necesario, que es, digamos, imprescindible para poder realizar estas propuestas de intervención sobre el patrimonio. Pero bueno, cubriendo esta parte imprescindible, nos acercamos directamente a los casos de estudio. Todos los casos que abordamos son casos reales, son problemas a los que se está enfrentando la ciudad, el patrimonio cultural y el patrimonio edificado en particular. Entonces, acudimos docentes junto con los alumnos a realizar estos trabajos de reconocimiento, estos trabajos de diagnóstico en sitio. Si estamos trabajando, por ejemplo, en algún municipio, en alguna comisaría, interactuamos con las autoridades de ese lugar, escuchamos la problemática, se presenta el proyecto o el resultado del trabajo realizado, lo presentamos
a las autoridades como parte de la experiencia del alumno. Entonces, el enfoque, digamos, es completamente apegado a una situación real, donde el alumno pueda hacer estas propuestas con total apego a las condicionantes y a los requerimientos reales de un caso de estudio. También promovemos no solamente el análisis y el estudio del patrimonio de la región, sino también realizamos viajes a otras ciudades, a otros sitios patrimoniales fuera de nuestra región, para que también el alumno pueda entender que el patrimonio cultural y el patrimonio edificado es mucho más allá de lo que tenemos en primer contacto, ¿no? Y cómo es este patrimonio, cuáles son sus características y cómo se aborda la problemática en otros lugares, en otras entidades. Tenemos convenios con algunas asociaciones, por ejemplo con la IERAC, tenemos convenios con el ayuntamiento, donde también nos permite tener esta interacción entre nuestros alumnos con las instituciones. Ellos se pueden acercar interesados a hacer su servicio social o a participar directamente en proyectos o en programas de estas organizaciones. Y también continuamente, por los vínculos que tiene la institución, continuamente invitamos a especialistas de algún área del patrimonio, pues a que nos compartan sus experiencias y su conocimiento dentro de la institución. Muchas gracias, maestro Jorge. Maestra Adriana, hemos revisando en las redes sociales, bueno, ustedes saben que pues esta es la parte de esta área virtual y nos hemos dado cuenta que usted pues utiliza también este sistema de cursos, talleres por medio ¿cómo se llama? Una aula virtual, ¿no? No sé si nos quiere compartir usted un poco estos cursos que usted da hacia la ciudadanía y sobre todo, ¿cuál sería el interés de usar esta plataforma? Si nos quiere comentar algo acerca al respecto. Claro que sí. Te voy a responder primero a la pregunta Sí, claro. sobre las herramientas. Las herramientas. Y creo que sería una de ellas, ¿no? Sí, y las herramientas que tú comentaste, de hecho, en la pregunta, pues las usamos técnicamente todas, ¿no? Para mí las favoritas podría ser la de las visitas, como decía el maestro Jorge, pues se enriquece mucho de estar en el sitio. La otra es la visita de especialistas, que también pues también nos enriquecen con conocimientos diversos y que también está ligada a la pregunta 1 que hiciste sobre cómo entender el reto de las diferentes disciplinas. Entonces, ahí se permite tener el contacto con personas que están fuera de nuestra disciplina, pero que nos ayudan directamente en eso. Y pues el tercero, como comentas, la parte virtual. Debido a la pandemia, pues muchos tuvimos que migrar al uso de la tecnología, y eso nos ha ayudado pues a difundir un poco más o de una manera distinta, y los jóvenes lo han aceptado muy bien. Yo creo que lo importante no es qué usemos, sino que la herramienta que usemos sea para este beneficio del patrimonio, o sea, de amar y conocer nuestro patrimonio, porque si no lo conocemos, no va a haber esta valoración y cuidado de las nuevas generaciones. Muchas gracias, maestra Adriana. Maestro Rafael Lara, con la pregunta número 2. Con base en información proporcionada, ¿qué métodos utilizas para acercar el patrimonio cultural a los estudiantes? Bueno, coincido con mis compañeros. Creo que 2 herramientas fundamentales son salir a conocer los sitios, ¿no? Que tengan esa experiencia, esa vivencia, y que conozcan igual toda esa enorme variedad, ¿no? De todas las épocas y todo lo que nos han dejado en nuestro contexto local. Y por otro lado también lo que mencionaban de invitar a los expertos y también de manejar sus materiales bibliográficos, ¿no? Que sepan que en Yucatán hay investigación sobre este tema, que hay gente como acá, algunos de los participantes o todos, ¿no? Que han hecho sus aportaciones en forma de artículos, de libros y todo, y que pueden tener un contacto muy cercano con esas personas y ahondar más en los temas que ellos consideren importantes. Muchas gracias, maestro Rafael. Para finalizar en esta segunda parte de este conversatorio, pues la pregunta número 2 va para el doctor Manuel Arturo Román.
¿Qué métodos utilizas, doctor, para acercar el patrimonio cultural a los alumnos? Sí, gracias, Limbert. Bueno, por una parte, en la maestría en arquitectura, que tiene orientación en investigación, y en el doctorado interinstitucional en ciencias del hábitat, que tenemos trabajando con la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, con la Facultad del Hábitat, pues ahí, al igual como explicaba Jorge, los proyectos de investigación que se realizan los tenemos también en diferentes líneas de investigación. Una de ellas es la de conservación del patrimonio, en donde pues trabajan sobre un edificio o edificios reales. Siempre la orientación es sobre investigación, pero también está la maestría en conservación del patrimonio, que es una maestría con orientación profesionalizante, en donde sí tienen un contacto más directo con el patrimonio edificado, ¿no? En ellos, pues bueno, desarrollan proyectos de investigación. Nos apoyamos siempre con intervenciones de especialistas de diferentes disciplinas para que orienten y apoyen pues tanto metodológicamente como en aportación de conocimientos a los estudiantes. Y en licenciatura, pues yo en lo particular, yo doy la materia de taller de conservación del patrimonio, y que es obligatoria, y una libre que es criterios y técnicas de intervención. En ella, los estudiantes en el primero desarrollan un proyecto de restauración, pero tiene que ser sobre un edificio histórico o dentro de la zona de patrimonio histórico, que ellos tienen que ir a hacer levantamientos físicos, fotográficos, materiales, deterioros, y luego hacen una propuesta de restauración, en el caso de la libre, y un desarrollo de un proyecto de restauración. Y le ponemos el ingrediente de integración también. Tiene que ser un cambio de uso de esa edificación con un agregado de integración para que se vea de una manera más integral este proyecto que estamos desarrollando. Esa sería la mecánica que yo desarrollo en particular, ¿no? Okay, muchísimas bueno, gracias. y aprovecho a hacer el comercial para invitar a todos los interesados en estudiar tanto en la maestría en arquitectura como en el doctorado interinstitucional en ciencias del hábitat, que bueno, ahí Jorge es uno de nuestros egresados. Muy bien, muchas gracias, doctor Manuel. Pero también aquí hay una cosa muy importante, ¿no? Y creo que sería una pregunta entre la 2 y la 3 que sigue, pero también es importante conocer que no solamente restaurar y conservar y todo ese tipo de cosas, porque nos rigen leyes, nos rigen reglamentos, ¿no? Y uno de ellos es el reglamento de construcción, que es muy importante conocer, y hay un reglamento que el Ayuntamiento de Mérida maneja, que eso no lo podemos dejar pasar, sobre todo por el tema de conservación, que es el reglamento de preservación de zonas de patrimonio cultural, ¿no? Entonces, entiendo o debo suponer que cada una de las universidades que ustedes representan pues manejan este tema, ¿no? Al menos nosotros en el INTER, Centro Universitario Interamericano, pues nosotros tenemos la asignatura de legislación en arquitectura, ¿no? Donde se ven prácticamente la mayoría de los reglamentos o de las leyes, tanto federales, estatales como municipales, ¿no? Entonces no sé si podría ser un poquito esta pregunta, aunque no sea una pregunta en sí. Maestro Jorge, no sé si nos quieres comentar si ustedes manejan o cómo manejan ustedes estos reglamentos para la conservación y preservación del patrimonio cultural, sobre todo aquí en Mérida, ¿no? Porque sabemos que si estamos en otro lado, pues también tenemos que manejar este reglamento de construcción, aunque vayamos a hacer una restauración en Valladolid, en Motulo, en Izamal, ¿no? ¿Cómo manejan ustedes esto, maestro? Claro, gracias, Limber. La verdad es una pregunta sumamente pertinente, interesante. Y me voy a ir un poquito más atrás para abordar el tema de la normativa, de cómo se aborda o por qué lo abordamos, ¿no? En el caso de Mérida, ella recibe en 1982 su declaratoria de zona de monumentos históricos, lo que popularmente le llamamos el centro histórico. Hasta antes de esa declaratoria, pues había, digamos que, una libertad de ejerción de intervención en el centro histórico muy abierta. Esto generó una gran destrucción y transformación, una gran pérdida del patrimonio edificado que existía en el centro. Esta declaratoria que se hace en 1982 se hace con la finalidad de que pueda ser aplicable el marco normativo federal e incluso internacional.
lo que le llaman popularmente la ley del INAH, que no se llama así, que es la Ley de Zona de Monumentos y Sitios Históricos, Arqueológicos e Históricos, y el reglamento correspondiente. Entonces, al recibir la declaratoria, ya es aplicable esta ley federal dentro del Centro Histórico o Zona de Monumentos Históricos de Mérida. También, al recibir la declaratoria, es aplicable las cartas internacionales de patrimonio, ¿no?, avaladas por la UNESCO, para que puedan tomarse los criterios de intervención en inmuebles patrimoniales y en estas zonas históricas. A partir de esa declaratoria del 82 se desarrollaron otros documentos importantes, normativos. Se hace un primer plan parcial del Centro Histórico de Mérida en 1993, el cual, bueno, no se pudo aplicar, ¿no? Pero en el 2005 el Ayuntamiento de Mérida promueve y aplica otro plan parcial, el plan parcial para el Centro Histórico de Mérida del 2005. Y a partir de ello también ahí se asumen algunos compromisos, que es crear ese reglamento que tú mencionabas, el reglamento de preservación para zonas de patrimonio cultural del municipio de Mérida. Se hace una declaratoria de zonas de patrimonio cultural del municipio de Mérida en el 2007. Y el objetivo de este reglamento y de esta declaratoria de zonas de patrimonio cultural es que se pueda preservar el patrimonio que está más allá del centro histórico, que se pueda preservar ese patrimonio que es más allá de lo histórico, que es del siglo XVI al siglo XIX. Mencionaba Rafael muy pertinentemente hace rato que el patrimonio es vivo y que el patrimonio es actual. Entonces, uno de los aspectos que intenta abordar esta declaratoria y este reglamento es precisamente reconocer y proteger este patrimonio vivo, este patrimonio del siglo XX, que dentro de la ley federal, bueno, no se tiene considerado. Y bueno, existen otros reglamentos, el reglamento de anuncios e imagen publicitaria, que también nos dice cómo se debe trabajar la imagen urbana en las zonas patrimoniales, el reglamento de integración para personas con discapacidad, que nos dice cuáles son las consideraciones que debemos de tener para la movilidad en general en la ciudad y dentro de las zonas de patrimonio. Entonces existe realmente un marco normativo muy extenso, que existe, te digo, que tiene lagunas, sí, que tiene vacíos, sí, pero realmente nos da muchas herramientas para poder abordar la problemática. Entonces, dentro de los programas de arquitectura, específicamente del patrimonio en la Escuela de Arquitectura de la Universidad Modelo, hacemos este estudio, hacemos este análisis. Existe la materia de normatividad, ¿sí?, a nivel licenciatura, y a nivel posgrado también existe la asignatura de legislación en el patrimonio. Entonces, se hace el análisis, se hace la reflexión de cómo los casos de estudio responden a esa normativa, y desde luego es un requerimiento imprescindible para todos los proyectos de intervención que salen de la Escuela de Arquitectura y de la maestría, que cumplan con la normativa. No interesa tanto, digamos, la exposición de un proyecto sumamente innovador y atrevido si no cumple con la normativa. Entonces, digamos que es una condicionante de proyecto a cualquier nivel que se haga el análisis y el cumplimiento a estas normas. Muchas gracias, maestro Jorge Lara. Maestra Adriana, ¿quiere comentar algo al respecto? Bueno, igual la Universidad Interamericana tiene pues una materia donde se ven, de hecho la materia la imparte usted, y pues estamos seguros de que vela. Me encantó lo que comentó el maestro Jorge, porque efectivamente justo era lo que estaba pensando, la parte de que la normativa no solo afecta el centro histórico, sino más allá, y también nos enfocamos en todas las materias, pero específicamente también en taller, en responder no solo la normativa de patrimonio, sino normativas en general, porque pues por algo están hechas, y aunque tiene lagunas, el respeto y la seguridad que las normas nos dan como sociedad, bueno, es importante cumplirlas y que se conozcan en la disciplina de la licenciatura. Muchas gracias, maestra Adriana. Maestro Rafael Lara, ¿quiere comentar algo al respecto? Bueno, uno de los aspectos más ricos de esta parte de la carrera, según el plan de estudios de la UNAM, donde se pueden especializar en el tema del patrimonio, es que le da un cierto énfasis al tema de la documentación y la reglamentación, y tiene espacio el acercamiento crítico a esa evolución que platicaba un poco el maestro Jorge, ¿no?, de cuáles son las primeras leyes, qué es lo que declaran, y también, pero con una conciencia crítica, ¿no?, de si han funcionado o no. O sea, tristemente en este país, incluso
tenemos casos bastante fácil recordar algunos de ellos, en las que no ha bastado la ley para defender al patrimonio o donde han habido leyes que han sido dañinas, ¿no? Entonces creo que el espíritu crítico está como presente en los contenidos que se aportan. Y otra cosa muy rica también es ver este tema de la documentación de manera visual, que eso también tiene énfasis, esas materias, ¿no? O sea, ver el archivo fotográfico, ¿no? Y no solo ver, pues sí, la ley de tal año y qué pasó, sino gráficamente qué está pasando ahí, ¿no? Como este famoso caso de los perímetros, de las declaratorias que a veces han sido un poco como pudieron ser, pero es necesario siempre evaluar para poder mejorarlas, ¿no? Ese debe ser el espíritu, ¿no? O sea, pensar qué podemos aportar para tener unas leyes, un marco normativo mejor cada vez, ¿no? Más aplicable. Gracias, maestro Rafael. Maestro, doctor Kalish, nada más comentarles también que es algo muy importante, ¿no? Porque bien comentaban que las licenciaturas y las maestrías, pues se da esta licenciatura, perdón, esta asignatura, ¿no? Que hay legislación en arquitectura o legislación en la construcción en otras universidades, ¿no? Pero también tenemos que tomar en cuenta que no solamente es esto, porque al menos nosotros en la maestría damos esa asignatura, pero con un poquito más, con más complemento, ¿no? Y le metemos un poquito la seguridad contra incendios, ¿no? Que también es muy importante, doctor. Sí, gracias. Sí, bueno, toda esta normatividad y reglamentación está considerado dentro del desarrollo de los proyectos, tanto a nivel de licenciatura como de posgrado. No podemos pensar en realizar proyectos de intervención o de investigación que no tenga esta fundamentación. Pero también es importante que haya una fundamentación teórica, no nada más a nivel de legislación, sino también de la teoría de la restauración. O sea, se tiene que saber cuáles son los grados de intervención, los tipos de intervención y estos aspectos teóricos en general, conceptuales de la restauración, que tiene que ser el fundamento de cualquier proyecto, ¿no? Claro. En este caso académico, ¿no? Muchas gracias, doctor. Bien, vamos a pasar a la tercera pregunta, en este mismo orden. Yo preguntaría al maestro Jorge Lara Jiménez y después a la maestra Adriana, al maestro Rafael y al doctor Manuel Arturo. ¿Cuál es tu compromiso como arquitecto y docente en la universidad que representas para coadyuvar con la protección del patrimonio cultural como un todo, ¿no? ¿Cuál es tu compromiso? ¿Qué haces tú como docente, ¿no? Aparte de lo que ya nos platicaste? Sí, bien. Igual quiero partir de una situación que se da y que se ha estado convirtiendo en un problema, ¿no? Esta idea de romantizar de repente o exacerbar las características del patrimonio, ¿no? Y de repente caemos en estos idealismos que se alejan de la realidad. Entonces, el compromiso que yo asumo como arquitecto y como docente, impartiendo las asignaturas de patrimonio, siempre trato de llevar a los alumnos a abordar la realidad de una manera muy objetiva, sin caer en romanticismos, sin caer en fatalismos, ¿no? Abordarlo desde, digamos, los datos duros, ¿no? ¿Qué es lo que está sucediendo? Y a partir de ello, entonces, hacerle entender al alumno que no es preservar el patrimonio simplemente porque es, como decía Rafa, es histórico o porque es patrimonio, sino partir de la reflexión por qué hay que preservarlo, o sea, por qué es patrimonio, por qué es histórico y si realmente vale la pena y cómo se debe de hacer. Desde luego, cumplir con todos los requerimientos y las condicionantes que establece un proyecto de estas características. Ya mencionaba el doctor Kalish esta cuestión de los aspectos teóricos y los aspectos normativos que son imprescindibles. Y entonces, como les decimos a los alumnos, no queremos proyectos que ganen concursos, sino queremos proyectos que solucionen problemas, ¿no? Problemas del patrimonio, problemas de la sociedad, problemas de la ciudad, que sean una respuesta real, concreta, que no solamente contemple la protección del patrimonio cultural o del patrimonio edificado, sino también del patrimonio natural, del patrimonio económico, ¿sí? Que tenga este enfoque sustentable de intervención y que va
vamos, no es un añadido, no es un plus, sino es una parte ya, por el tiempo que estamos viviendo, es una parte imprescindible de los proyectos. Entonces, digamos que ese es mi compromiso, siempre aproximarlos a esa realidad de una manera muy objetiva, muy concreta y siempre a partir de datos duros. Muchas gracias, maestro Jorge. Maestra Adriana, ¿algún comentario? Bueno, mi compromiso sería como conmigo, en el sentido de que si yo quiero que mis alumnos amen el patrimonio, lo conozcan, la primera que tiene que trabajar en eso soy yo, ¿no? Yo trabajo en conocerlo, en amarlo, en entenderlo, en, como decía igual Rafa, sobre la crítica de por qué sí, por qué no, y para que todo lo que nosotros como docentes podamos decirles y hacerles, pues también ellos puedan tomar su propio partido sobre el patrimonio o sobre todo su quehacer arquitectónico. Muchas gracias, maestra Adriana. Maestro Rafael Lara. Bueno, yo escucho esta pregunta y la pienso muy en general al nivel de ciudadanos, ¿no? O sea, como ciudadanos, toda la sociedad en su conjunto tenemos que apropiarnos, ¿no?, de este acervo, este conjunto, en este caso de la arquitectura de edificios, pero es que es algo que supera el tema de la arquitectura, ¿no? O sea, son modos de vida, formas de pensar, son muchas cosas que forman nuestra cultura y que tenemos que hacer constantemente ese ejercicio de apreciación y de crítica y de darle vida y renovarlo para que siga existiendo, ¿no? Entonces, para mí eso como que supera solo lo arquitectónico. Y hay un tema allá muy importante que es crear en los jóvenes la conciencia de algo muy real, que es que como arquitectos seguramente en algún momento, aunque no les interese el tema del patrimonio ni sea su área de especialización, en algún momento van a tener que defenderlo a costa de otro interés. Es algo que lo vivimos en el ejercicio profesional. O sea, siempre te toca que en tu terreno, en este medio cultural tan rico que tenemos, ¿no?, aparezcan vestigios prehispánicos, siempre te toca ver que en una construcción colonial aparecen, o sea, siempre te toca toparte con el patrimonio porque es parte de nuestra vida y te toca estar en una posición de defenderlo a costa de algo, ¿no? Algo que cuesta o que te conviene, ¿no? Entonces creo que siempre todas las acciones que hacemos, como mencionaron mis compañeros, deben estar enfocados hacia eso. Hay una necesidad, una urgencia, porque en algún momento vas a jugar ese papel de defensor del patrimonio, ¿no? Muchas gracias, maestro Rafael Lara. Para terminar con esta pregunta número 3, cedo la palabra al doctor Manuel Arturo Orman Kalish, repitiendo, ¿no?, ¿cuál es tu compromiso como arquitecto y docente de la universidad que representas para la protección del patrimonio cultural? Sí, bueno, con mis estudiantes yo intento hacerles ver que este patrimonio cultural edificado es un nicho de oportunidad de trabajo profesional al que ellos en algún momento van a tener injerencia, ¿no? Y que van a tener que enfrentarlo tratando de conciliar los intereses comerciales de los clientes, los intereses públicos de cómo es la normatividad, etcétera, su propia formación como arquitectos, y que tienen que enfrentarlo de una manera pues responsable y ética. No se trata de decir, bueno, conservo la fachada y demuelo todo lo demás, o conservo la primer crujía y demuelo todo lo demás. O sea, si ese fuera el resultado del estudio, del trabajo de restauración, de investigación, etcétera, pues bueno, adelante, pero no es nada más decir que voy a hacer esto y conservo nada más la pura carátula, vamos. Entonces, que tienen que enfrentarlo de manera responsable y ética, con conocimiento. Siempre les hago ver que ellos con estas asignaturas no van a salir unos expertos en restauración, obviamente no es así, pero sí les va a permitir tener un germen, un inicio de formación que ellos pueden seguir consolidando pues más adelante con estudios de posgrado, ¿no? Claro, muchas gracias, doctor. Bien, ya para finalizar, distinguidos panelistas, pues no es precisamente una pregunta, ¿no? Aquí pondría yo un tema libre. Si tienen ustedes alguna reflexión desde la trinchera como docentes de las universidades que representan, si nos quieren comentar algo de lo que yo no les haya preguntado y que quisieran opinar aparte de todo lo que ya comentaron, y con eso ya prácticamente terminaríamos con las preguntas. Maestro Jorge. Bien, sí. Bueno, partiría igual un tema que
nos aqueja mucho es lo que está sucediendo en cuanto a los actores que intervienen en el patrimonio. Mencionaba Rafa que a veces los alumnos no están interesados en el patrimonio, en hacer proyectos de intervención, hacer obras de intervención en patrimonio, lo cual es completamente válido, es correcto, porque tiene otros intereses, pero a veces la vida profesional te lleva de alguna manera a vincularte con estos temas. ¿Qué sucede? Que platicando con arquitectos peritos del INAH, con especialistas de patrimonio, uno de los problemas a los que ellos se enfrentan como revisores, como reguladores de estos proyectos, es el desconocimiento de parte de estos actores o estos arquitectos que gestionan proyectos, que quieren realizar proyectos de intervención, pero hay un desconocimiento. No saben de la normativa, no saben los planteamientos teóricos que mencionaba el doctor Román. Es decir, hacen proyectos de intervención, hacen obras de intervención de patrimonio, pero tienen el desconocimiento. ¿Por qué? Porque no se formaron en el área. Eso es un problema. Entonces, me parece que es importante que quienes estén interesados en hacer este tipo de obras o proyectos, aunque no lo hayan recibido en el aula, aunque no tengan los programas de especialización, pues que se acerquen, ahora sí que a los especialistas y se asesoren y que adquieran estas herramientas, estos instrumentos para abordar el proyecto de una manera mucho más, digamos, más comprometida con la sociedad. ¿Sí? No es nada más hacer el trabajo por hacer, sino realmente que se puedan resolver problemas y que no se afecten otros aspectos, otros sínoles del patrimonio de la ciudad. Entonces, eso es un problema. Entonces, me parece que es interesante que los diferentes actores que quieran intervenir o que por el trabajo vayan a intervenir al patrimonio, que se acerquen a los especialistas. Igual, las personas que quieran realizar proyectos porque quieren invertir en un proyecto para recuperar un inmueble, para recuperar un sitio, entendemos que hay una visión de negocio, ¿no? Últimamente, en los últimos 20, 30 años, el patrimonio ha caído en una especie de terciarización, turistificación, ¿no? De lucro, y entendemos que hay un interés por hacer negocio en estas zonas, con este tipo de inmuebles, lo cual es válido, está bien, se generan fuentes de ingresos, se generan recursos, pero que se haga, como decía el doctor Román, sin afectar el entorno, ¿no? Entonces, personas que estén interesadas en hacerlos, bueno, que contraten especialistas o como parte del proyecto que haya un especialista que asesore el proyecto, ¿no? Que asesore la gestión para que sea, digamos, lo más adecuado al sitio, al lugar, al momento histórico por el que estamos pasando, ¿no? Entonces, ese sería, me parece que un tema que está en desarrollo y que se tiene que seguir trabajando. Muchas gracias, maestro. Gracias. Maestro Adriana, ¿alguna reflexión muy personal acerca del tema que estábamos viendo? Yo siempre he pensado que buena arquitectura la hacen buenas personas. Entonces creo que las universidades deben trabajar en la formación integral de los alumnos. Entender que hay es mucho más amplio, ¿no? Crear a una persona que va a insertar en la sociedad y tiene que, pues, no solamente tener conocimientos de la disciplina, a lo mejor conocimientos tal vez de finanzas, nutrición, salud mental, ¿no? Cosas que están siendo, pues, tema también en la sociedad. Y creo que que esta formación integral los va a llevar a que en el momento de tomar decisiones sobre que alguien intervenga, puedan decidir quién, o si hay que defender el patrimonio, tomar las decisiones correctas. Entonces, para mí, eso sería como que lo más importante, ¿no? Que las universidades se enfoquen en el desarrollo integral del alumno. Muchas gracias, maestra Adriana. Recuerden que el público nos está viendo, ¿verdad? Tenemos un público multidisciplinario, pluridisciplinario de muchas disciplinas que en este momento nos están viendo, ¿no? ¿Alguna reflexión, maestro? Sí, o sea, yo un poco en la idea que comentaba la maestra, es muy importante sacar el patrimonio de cualquier nicho en el que se encuentre. O sea, no es un tema de nicho que solo van a vivir algunas personas porque les da curiosidad. Es un tema cotidiano, es, como digo, relacionarse con un acervo de objetos, pero también de conocimientos que nuestra sociedad ha heredado y que debe de seguir heredando, y es una fuente de inspiración que es parte de la definición de la UNESCO. O sea, tiene todo el sentido para un diseñador
ser parte, sentirse defensor de todo esto, ¿no? Y creo también que algo muy importante es continuamente usar la imaginación para pensar cuál es el futuro, cuál es la evolución que sigue este acervo y este conjunto de cosas y qué papel vamos a jugar en ella. Por ejemplo, ¿cuál va a ser el futuro del patrimonio dentro de 30 años en nuestra ciudad, en el centro histórico, ¿no? Está muy claro que hay una serie de tecnologías, que hay una serie de situaciones económicas que marcan una vocación, que marcan un camino, ¿no? Y a veces desde la academia somos los que menos pensamos en ese futuro. O sea, hay otros actores que ya tienen muy claro ese futuro, ¿no? Entonces creo que también todo nos debe de ir llevando a imaginar y a plantear pues esa realidad en la que sea viable el mantenimiento del patrimonio arquitectónico en este caso, ¿no? Muchas gracias, maestro Rafael. Bien, para cerrar esta sesión, ya para finalizar esos temas de discusión, cedo la palabra al doctor Manuel Arturo acerca de una reflexión personal. Sí. ¿Qué te gustaría comentarle al público que nos está viendo esta noche? Sí, bueno, yo tengo memoria de pollo. En algún momento escuché o leí a algún autor relativo al patrimonio cultural edificado que decía que conocer es proteger. Yo creo que esa es una gran verdad, porque tenemos una trinchera muy importante, que es la parte de la difusión y la divulgación de estudios o trabajos o investigaciones, cuyos resultados tenemos que darlos a conocer a través de publicaciones, de seminarios, de congresos, como en esta gran oportunidad que nos dan ustedes. Y esa es una manera de dar a conocer las cualidades y características de nuestro patrimonio. Y es una manera, pues si quieren ustedes, muy romántico, poética, de ejercer un cierto tipo de protección, porque sí es bien cierto que conocer es proteger. Si yo no conozco algo, no me puede interesar, y menos protegerlo, ¿no? Entonces, en ese sentido, yo me quedaría con ese mensaje, ¿no? Para todos. Pues ya para terminar, pues agradezco de sobremanera pues la oportunidad que nos brindaron ustedes para llevar a buen fin este coloquio, ¿verdad? Pues nada más comentarles que este coloquio va a ser de 5 días prácticamente, hay conferencias aisladas, pero este conversatorio, pues para mí era muy importante que conocer parte de las actividades y sobre todo de los comentarios que cada uno desde sus universidades llevan a cabo con sus alumnos, ¿no? Y creo que eso es muy importante para nosotros, ¿no? Entonces no me queda nada más agradecer al Ayuntamiento de Mérida y pues a la universidad que también represento en este momento, que es el Intercentro Universitario Interamericano, que gracias por la oportunidad que nos dieron, ¿verdad? Y pues muchísimas gracias y que tengan una buena noche.